Hoy zarpamos en un viaje fascinante y profundo sobre un tema que ha intrigado a la humanidad desde sus albores: la historia de Dios. ¿Qué es Dios desde diferentes perspectivas? ¿Cómo surgieron las primeras creencias en deidades? ¿Y qué nos dicen tanto la ciencia como la religión sobre la existencia de un ser supremo? Prepárate para una exploración rica y detallada que promete no solo sorprenderte, sino también hacerte reflexionar profundamente. Pero antes, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros tiene mucha importancia para llegar a más personas con contenidos de valor como este video que has comenzado a ver. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos han buscado respuestas a las preguntas fundamentales de la existencia. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué hay más allá de la muerte? La figura de Dios ha sido una respuesta central en muchas culturas a lo largo de la historia. Las primeras evidencias de la creencia en deidades datan del Paleolítico Superior, hace más de 30.000 años. Estas evidencias incluyen figuras como la Venus de Willendorf y pinturas rupestres que podrían haber tenido un significado ritual o espiritual. Las primeras religiones organizadas, como la religión sumeria, surgieron alrededor del 3500 a.C., con un panteón de dioses que personificaban fuerzas naturales y aspectos de la vida humana. Desde la perspectiva religiosa, Dios es frecuentemente visto como el creador del universo, una entidad omnipotente, omnisciente y omnipresente que guía y protege a la humanidad. En las religiones abrahámicas, cristianismo, islam y judaísmo, Dios es concebido como un ser único y supremo. En el cristianismo se le llama Jehová o Yahvé y se le considera amoroso y justo. En el islam, Dios es llamado Alá y se le ve como misericordioso y compasivo. En el hinduismo existe una diversidad de dioses como Vishnu, Shiva y Brahma, que representan diferentes aspectos de la divinidad y el cosmos. Desde la perspectiva científica, la existencia de Dios es un tema más complejo y controversial. La ciencia se basa en la observación empírica y la evidencia verificable, y dado que la existencia de Dios no puede ser demostrada o refutada mediante estos métodos, muchos científicos se mantienen agnósticos. Sin embargo, algunos, como el físico teórico Paul Davies, ha argumentado que la complejidad y el orden del universo podrían sugerir una inteligencia subyacente. El biofísico Alistair McGrath también ha explorado a través de su obra El enigma de Dios cómo la ciencia y la fe pueden coexistir. El término Dios en español proviene del latín Deus, que a su vez deriva del protoindoeuropeo Deivos, relacionado con el concepto de lo divino. En hebreo, la palabra utilizada es Elohim o Yahvé, mientras que en árabe es Alá. Cada una de estas palabras tiene profundas raíces lingüísticas y culturales que reflejan cómo diferentes civilizaciones han conceptualizado lo sagrado. El tetragramatón que ves en pantalla, usado en el judaísmo, se considera tan sagrado que los judíos observantes no lo pronuncian, utilizando en su lugar Adonai o Hashem. A lo largo de la historia, la relación entre ciencia y religión ha sido muy compleja. Durante la Edad Media, la Iglesia fue una gran promotora del conocimiento, aunque también hubo momentos de conflicto, como el caso de Galileo Galilei. Hoy en día, muchos científicos y teólogos buscan un diálogo constructivo. La teoría del Big Bang, por ejemplo, fue propuesta por Georges Lemaître, un sacerdote católico y astrofísico, lo que demuestra que la ciencia y la fe pueden coexistir. Richard Dawkins, en su obra El espejismo de Dios, argumenta que la ciencia ha desmantelado la necesidad de una figura divina para explicar el universo, mientras que Francis Collins, director del proyecto Genoma Humano, en su libro El lenguaje de Dios,
defiende la armonía entre la fe cristiana y la investigación científica. La existencia de Dios sigue siendo un tema de debate intenso. Los argumentos teístas clásicos incluyen el argumento cosmológico, que sostiene que todo lo que existe debe tener una causa, y esa causa es Dios, y el argumento teológico, que observa el orden y propósito en el universo como evidencia de un diseñador inteligente. Tomás de Aquino, en sus 5 vías, ofrece una serie de argumentos filosóficos para la existencia de Dios. Sin embargo, los escépticos argumentan que estos no son más que interpretaciones subjetivas y que la ciencia aún no ha encontrado evidencia concreta de un ser divino. Stephen Hawking, en El Gran Diseño, argumenta que el universo puede ser explicado sin la necesidad de un creador divino, proponiendo que las leyes de la física pueden dar cuenta del origen del cosmos. Actualmente existen miles de deidades adoradas en diferentes religiones alrededor del mundo, desde los dioses del panteón hindú como Vishnu y Shiva, hasta las deidades de las religiones tradicionales africanas y las creencias animistas de las culturas indígenas. Según el antropólogo Scott Atran, en su libro In Gods We Trust, la diversidad de deidades refleja la variedad de contextos culturales y experiencias humanas. Esta diversidad nos muestra que la idea de lo divino puede adoptar muchas formas, desde espíritus ancestrales hasta seres omnipotentes. Una teoría que ha ganado cierta popularidad es que las descripciones antiguas de dioses podrían ser interpretaciones de contactos con civilizaciones extraterrestres. Autores como Erich von Däniken, en su libro Chariots of the Gods, han sugerido que las visitas de seres avanzados del espacio exterior podrían haber sido la base de muchas historias y creencias religiosas. Aunque fascinante, esta teoría es ampliamente rechazada por la comunidad científica debido a la falta de evidencia concreta. Carl Sagan, en su obra El cerebro de Broca, argumenta que estas teorías, aunque interesantes, no están respaldadas por pruebas empíricas y deben ser tratadas con escepticismo. La creencia en Dios puede ofrecer un sentido de propósito, consuelo en tiempos de dificultad y una base moral para la conducta humana. Diversos estudios han demostrado que las personas religiosas a menudo reportan niveles más altos de felicidad y bienestar, posiblemente debido al apoyo comunitario y las prácticas espirituales. Harold G. Koenig, en su investigación sobre religión y salud, ha encontrado que la práctica religiosa puede estar asociada con menores tasas de depresión y ansiedad. Sin embargo, la creencia en Dios también puede tener aspectos negativos. Cuando las creencias religiosas se imponen de manera dogmática, pueden llevar a la intolerancia, conflictos y violencia. La historia está llena de ejemplos de guerras religiosas y persecuciones motivadas por diferencias de fe, como las cruzadas o la Inquisición. Richard Dawkins argumenta en El espejismo de Dios que la religión puede ser una fuente de división y conflicto, promoviendo la discriminación y el extremismo. La historia de Dios es una historia de la humanidad misma, de nuestra búsqueda incansable por comprender el misterio de nuestra existencia. Ya sea que uno vea a Dios como una realidad trascendental, una metáfora cultural o una pregunta abierta, es innegable que la idea de Dios ha tenido y sigue teniendo un impacto profundo en nuestra sociedad y en nuestras vidas personales. Ahora, ¿qué opinas tú? ¿Crees en Dios o no? ¿Por qué crees o por qué no? Quizás muchos no saben que Eva no fue la primera mujer de Adán y que hay una misteriosa figura femenina oculta y acechante en las sombras de los mitos. ¿Quién fue, según la leyenda, esa primera mujer del primer hombre sobre la tierra? ¿Por qué no fue la protagonista de la historia en el jardín del Edén? ¿Por qué varias culturas del mundo evitan hasta pronunciar su nombre? ¿Qué tan macabra fue esa mujer
rechazada de golpe en las historias religiosas de la humanidad? ¿Quién fue Lilith y por qué se asocia con diferentes posiciones ante la vida dependiendo de los intereses e ideologías de quienes se apoderan de su nombre? Desde los inicios de la humanidad, la figura de Lilith ha emergido como un enigma, una sombra que danza entre las historias conocidas y los secretos prohibidos. En el polvo del tiempo, su nombre rechina como un eco de rebeldía, caos, desastre, deseo y poder. Pero, ¿cómo se forjó esta historia que ha fascinado y aterrorizado a generaciones enteras? Acompáñame en este intrigante viaje a través del tiempo y el espacio al encuentro de la primera mujer de Adán, Lilith, a quien muchos denominan la mujer demonio. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. Se cuenta que cuando Dios moldeó el mundo, según ciertos textos apócrifos, decidió dar a Adán una compañera. Así, creó a Lilith del mismo polvo y arcilla del que nació el hombre. Ella no era inferior ni servil, sino igual en esencia y fortaleza, pues así la creó el Todopoderoso. Su belleza era etérea. Sus ojos brillaban con una intensidad que muchos interpretaron como desafiante e inadaptada. Sin embargo, su igualdad pronto se convirtió en una fuente de conflicto. La leyenda cuenta que la relación entre Adán y Lilith era tumultuosa. Adán exigía cumplimiento, armonía y unión. Lilith exigía respeto a sus deseos de hacer lo que quisiera y le importaba poco la unión, la armonía y el cumplimiento. En un momento culminante, durante una discusión sobre quién debería tomar la posición dominante en su unión, Lilith se rebeló histéricamente diciendo: «No me inclinaré ante ti», mientras pronunciaba el nombre secreto de Dios, un acto de poder con el que abandonó el jardín del Edén para entonces... Bien, hagamos una pequeña pausa en esta terrible historia de Lilith para responder a la pregunta que muchos muy probablemente se están haciendo en este momento. ¿Cuál es el nombre secreto de Dios que pronunció Lilith? Escucha. En las tradiciones místicas judías, el nombre secreto de Dios hace referencia a un concepto profundo y enigmático que aparece en textos como la Cábala y en algunas interpretaciones esotéricas de las Escrituras. Este nombre no es un término explícito, sino una representación de la esencia divina que, según estas creencias, tiene un poder inmenso e indescriptible. El nombre más conocido que se asocia con este misterio es el Tetragrámaton, las 4 letras hebreas que ves en pantalla, que se pronuncian comúnmente como Yahvé o Jehová, aunque la pronunciación exacta ha sido perdida o deliberadamente mantenida en secreto. Además del Tetragrámaton, en el judaísmo místico se mencionan otros nombres divinos más complejos. Uno de ellos es el Shem Ameporash, que se traduce como el nombre explícito. Este podría estar compuesto por 72 nombres derivados de 3 versículos del libro del Éxodo. Cada uno de estos nombres está asociado con aspectos específicos de Dios y poderes cósmicos. Según las leyendas, este nombre era conocido solo por los sumos sacerdotes, quienes lo pronunciaban una vez al año durante el Yom Kippur en el Templo de Jerusalén. El uso del nombre secreto de Dios en la historia de Lilith aparece como un acto de transgresión. Según el alfabeto de Ben Sira, al pronunciar este nombre, Lilith adquirió la capacidad de abandonar el jardín del Edén y trascender los límites impuestos por Dios. Este detalle subraya la idea de que el nombre secreto no es solo un conjunto de palabras,
sino una llave simbólica hacia, entre otras cosas, el caos. Es importante señalar que en muchas tradiciones judías y esotéricas, el nombre secreto de Dios no se revela abiertamente, ya que se considera sagrado y peligroso en manos equivocadas. La intención de protegerlo no solo es por reverencia, sino también por la creencia de que quien lo posee podría acceder a un poder divino ilimitado. Regresemos a la traumática historia de Lilith. Tras dejar el paraíso, Lilith vagó por los desiertos y tierras inexploradas. Fue allí donde, según las tradiciones cabalísticas, se encontró con los ángeles enviados por Dios para traerla de regreso al paraíso. Se dice que Samael, un ser enigmático y de inmenso poder, fue quien la sedujo en su soledad. Con él engendró una descendencia de entidades conocidas como Lilim, criaturas nocturnas que encarnaban tanto el libertinaje como la destrucción. Dios, según algunas interpretaciones, aceptó la decisión de Lilith de no regresar, pero la maldijo para que sus hijos perecieran. Desde entonces, se cuenta que Lilith juró vengarse de los descendientes de Adán, convirtiéndose en una figura temida entre las mujeres embarazadas y los recién nacidos. Se cuenta que amuletos con inscripciones divinas y nombres de ángeles eran utilizados para proteger a los hogares de su ira. Entre los misterios más cautivadores que rodean a Lilith está la hipótesis de que fue ella quien, disfrazada de serpiente, tentó a Eva en el jardín del Edén. En esta versión del mito, Lilith no solo representa la rebelión sin causa, sino también el conocimiento prohibido. Al ofrecer la fruta del árbol del conocimiento a Eva, buscaba enfrentar a la humanidad contra Dios. La idea de que Lilith fue la serpiente conecta su historia con un simbolismo aún más profundo, el de la transgresión y la inadaptación. En esta narrativa, ella aboga por el libertinaje a un precio muy elevado. Cuando Lilith abandonó a Adán, Dios creó a Eva de su costilla, simbolizando una relación mucho más unida y armoniosa. Sin embargo, los textos más oscuros sugieren que Lilith nunca dejó de observar desde las sombras. Se dice que cada vez que Adán y Eva eran bendecidos con hijos, Lilith sentía una punzada de ira y dolor. Algunos relatos mencionan noches en que Adán soñaba con Lilith, un sueño que mezclaba deseo y culpa, como si su memoria no pudiera borrar por completo la demoníaca presencia de su primera compañera. A medida que las historias de Lilith se expandieron, diferentes culturas la adoptaron y adaptaron. En la Edad Media, los grimorios describían rituales específicos para ahuyentarla. Sin embargo, también aparecieron historias donde se le atribuían dotes de sabiduría mágica. En algunos textos ocultistas, Lilith no era vista como una villana, sino como una guía hacia conocimientos profundos y ocultos. Durante el Renacimiento, poetas y pintores la retrataron como una mujer fatal, una mezcla de seducción, peligro y desgracia. Era el sueño y la pesadilla, una musa que inspiraba tanto el arte como el temor. El siglo XX vio el resurgimiento de Lilith como un ícono de los movimientos feministas. A inicios de esa centuria, en una era de lucha por la igualdad y el empoderamiento, Lilith fue reinterpretada como una heroína trágica que rechazó la opresión. Escritoras, artistas y músicos encontraron en su figura un símbolo de resistencia y autonomía. En la literatura y el cine, Lilith aparece como una presencia ambigua, a veces demoníaca, a veces redentora. Películas, series y videojuegos la presentan como un personaje que desafía categorías simples, reflejando las complejidades de la condición humana y siempre respondiendo a las ideologías que la utilizan para sus historias. La figura de Lilith se remonta a las civilizaciones más antiguas,
Emergiendo en la Mesopotamia alrededor del 2000 a.C., en los textos académicos y sumerios aparece como Lilu o Lilitu, espíritus demoníacos asociados con el viento y la noche. Lilith se presentaba como un ser peligroso que vagaba por las ruinas, acechando a los hombres y amenazando a las mujeres en parto y a los recién nacidos. Estas primeras referencias reflejan miedos fundamentales de sociedades agrarias donde la vida y la muerte dependían de fuerzas percibidas como incontrolables. En este contexto, Lilith encarnaba el caos y la destrucción, aspectos que la seguirían definiendo en otras tradiciones. El judaísmo incorporó a Lilith como un personaje clave en su cosmología mítica, evolucionando hacia una representación más definida. En textos como el Talmud de Babilonia, Lilith se describe como un demonio femenino que se alimentaba de la energía de los hombres y ponía en peligro a los niños. Sin embargo, fue en el alfabeto de Ben Sira donde se consolidó su papel como la primera esposa de Adán, creada del mismo polvo que él. Lo cierto en todo esto es que Lilith no es solo un personaje de mitos antiguos, es un arquetipo que sigue evolucionando, una sombra, para muchos del mal y para otros del bien. Su historia es un recordatorio de que los mitos, lejos de ser estáticos, son espejos donde cada generación se refleja, buscando respuestas y enfrentando nuevos misterios. ¿Qué opinas tú? ¿Conocías la historia de la primera mujer de Adán? Después de siglos y siglos de eurocentrismo, tanto en el arte como en la religión, se sedimentó la imagen más conocida de Jesús. Un hombre blanco, barbudo, de cabello largo castaño claro y ojos azules. A pesar de ser un retrato ya conocido por la mayoría de los cerca de 2.000 millones de cristianos que hay en el mundo, se trata de una recreación artística que debe haber tenido poco que ver con la realidad, según plantean expertos de diferentes disciplinas como la historia, la genética, la paleontología, entre otras. Entonces, ¿cómo era Jesús? ¿Cuál era el aspecto real del personaje más influyente en toda la historia humana? ¿Hay alguna contradicción entre lo que plantean las ciencias y las imágenes que se veneran a lo largo y ancho del planeta? Hoy nos embarcaremos en un viaje científico e histórico al encuentro del verdadero rostro y cuerpo de Jesús de Nazaret. No te vayas, porque tu opinión es muy importante y sin dudas te sorprenderás con lo que aquí trataremos. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. El Jesús histórico, según señalan muchos expertos, no era ni de cabello largo y mucho menos rubio, ni tenía los ojos azules, ni era alto, como en las tantas imágenes que se veneran en todo el mundo. Plantean estos especialistas que Jesús muy probablemente era moreno, bajito y mantenía el cabello recortado como los otros judíos de su época. La dificultad para saber cómo lucía Jesús viene del mismo origen del cristianismo. El Nuevo Testamento, la parte de la Biblia que narra la vida de Jesús, no hace ninguna descripción de su aspecto. Los evangelios no lo describen físicamente, no dicen si era alto o bajo, guapo o fuerte. Lo único que dicen es su edad aproximada, unos 30 años. Esto lo plantea la historiadora neozelandesa Joan Taylor, autora del libro Cómo lucía Jesús y profesora del Departamento de Teología y Estudios Religiosos del King's College de Londres, en el Reino Unido. Por su parte, el historiador André Leonardo Chevitares, profesor del Instituto de Historia de la Universidad Federal de Río de Janeiro y autor del libro Jesús Histórico, una brevísima introducción, afirma que la ausencia de datos sobre Jesús es muy significativa y parece indicar que los primeros seguidores de Jesús
no se preocupaban por tal información, que para ellos era más importante registrar las ideas que decir cómo era físicamente. En 2001, para un documental producido por la BBC, el experto forense en reconstrucciones faciales británico Richard Neff utilizó sus conocimientos científicos para alcanzar una imagen cercana a la realidad. A partir de 3 cráneos del siglo I, de antiguos habitantes de la misma región donde Jesús habría vivido, él y su equipo recrearon utilizando modelado 3D un rostro típico que muy bien pudo haber sido el de Jesús. Los esqueletos de judíos de esa época muestran que la altura media era de 1,60 y que la gran mayoría de hombres pesaba poco más de 50 kilos. Taylor, autora del libro, llegó a conclusiones similares sobre la fisonomía de Jesús, afirmando que los judíos de la época eran biológicamente similares a los judíos iraquíes de hoy en día, por lo que Jesús tenía cabello marrón oscuro a negro, ojos castaños oscuros, piel morena, un hombre típico de Oriente Medio. El diseñador gráfico brasileño Cícero Moraes, especialista en reconstrucción facial forense, creó una imagen científica de Jesucristo a pedido de BBC Brasil. Moraes comentó que Jesús ciertamente era moreno, considerando la tez de personas de aquella región y principalmente analizando la fisonomía de hombres del desierto, gente que vive bajo el sol intenso. Otra cuestión interesante es la cabellera de Jesús. En la epístola a los Corintios, uno de los libros de la Biblia, el apóstol Pablo escribe que es una deshonra para el hombre tener el pelo largo, por lo que Jesús no habría tenido cabello largo como suele ser retratado. Para el mundo romano, la apariencia aceptable para un hombre era que llevara la barba afeitada y el cabello corto, aunque en la antigüedad los filósofos probablemente se dejaban la barba larga. El profesor Leonardo Chevitares dice que las primeras iconografías conocidas de Jesús, que datan del siglo III, lo muestran como un joven imberbe y de cabello corto. Parecía más un joven filósofo, un profesor, que un dios barbudo. La investigadora Wilma Stigall, profesora de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo y miembro de la Sociedad Brasileña de Teología y Ciencias de la Religión, señaló que en el centro de la iconografía paleocristiana, Cristo aparece bajo diversas representaciones, con barba como un filósofo o maestro, o imberbe con un rostro apolíneo, con túnica, con el semblante del dios Sol o de humilde pastor. Taylor cree que las imágenes que se han usado a lo largo de los siglos siempre han intentado retratar al Cristo, es decir, a la figura divina de Hijo de Dios y no al Jesús humano. La representación de Jesús barbudo y peludo surgió en la Edad Media, durante el auge del Imperio Bizantino. Como recuerda el profesor Chevitares, la figura de Cristo empezó a mostrar a un ser invencible, semejante físicamente a los reyes y emperadores de la época. El sociólogo Francisco Borba Ribeiro Neto, coordinador del núcleo Fe y Cultura de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, dice que a lo largo de la historia, las representaciones artísticas de Jesús y de su cara raras veces se preocuparon por presentar al ser humano concreto que habitó Palestina al inicio de la era cristiana. Y dijo además que, en las iglesias católicas de Oriente, la imagen de Cristo debe seguir una serie de reglas para que transmita esa otra percepción de la realidad del personaje. Por ejemplo, lleva la cabeza en alto, con arrugas entre los ojos que sugieren sabiduría y la capacidad de ver más allá del mundo material. En las escenas con varias personas, él siempre se ve más grande, lo que indica su superioridad sobre el ser humano normal, y en la cruz se le representa vivo y en la gloria, sugiriendo su resurrección. Como la Iglesia Occidental no seguía tales normas, los artistas que representaron a Cristo a lo largo de los siglos lo crearon a su modo. Puede ser una figura dulce en muchas imágenes barrocas, o un Cristo sufrido y martirizado, como en las obras de Caravaggio o Goya. El problema de la representación fiel al personaje histórico es una cuestión de nuestro tiempo,
cuando la reflexión crítica mostró las formas de dominación cultural en las representaciones artísticas. En ese sentido, el problema no es tener un Cristo rubio de ojos azules. El problema es que se piense que la divinidad debe presentarse con facciones europeas porque éstas representan a aquellos que están arriba en la escala social. Esta distancia entre el Jesús europeo y los nuevos fieles de países lejanos, según el historiador Chevitares, se redujo en la búsqueda de una representación mucho más intermedia, un Jesús étnico. Imágenes de Jesús en Macao, la antigua colonia portuguesa en China, lo muestran con ojos rasgados, con la forma de vestir de un chino, mientras que en Etiopía hay registros de un Jesús con rasgos negros. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál es la imagen que consideras es la correcta? ¿Estás de acuerdo con lo que plantean estos expertos? Pedro fue, entre comillas, el jefe de los apóstoles y el primer papa. Juan fue el discípulo a quien Jesús amaba más. Mateo, el recaudador de impuestos, y Tomás, el incrédulo. Entre los 12 apóstoles de Jesús, había diferentes carismas y características distintivas que aún hoy recordamos. Uno, sobre todo, se destacó por quizás el evento más dramático y oscuro del Evangelio: Judas Iscariote, el apóstol que traicionó a Jesús. ¿O no? Antes de entrar en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. No te cuesta nada y para nosotros es muy importante para llegar a más personas con contenidos de valor como este video que has comenzado a ver. La historia de personajes tan distantes en el tiempo y tan polémicos por sus actos muchas veces cuenta con diferentes versiones, y ese es el caso de Judas Iscariote, a quien se le ha descrito en múltiples biografías y textos sagrados, y de quien incluso hace muy pocos años se dio a conocer un documento que se desconocía. A menudo los nombres de los personajes del Evangelio, incluidos los apóstoles, van acompañados de atributos que dan información sobre su origen. A Jesús se le suele llamar Nazareno, o para subrayar una característica que identifica a la persona, como Simón el Celote. El atributo Iscariote, que acompaña al nombre de Judas, se usa para distinguirlo de Judas Tadeo, otro miembro de los 12. La palabra Iscariote fue estudiada por filólogos y la mayoría piensa que significa hombre de Queriot. Nos da información sobre los orígenes del personaje de Judas. Queriot, de hecho, era un pueblo en el sur de Judea. Curiosamente, si la hipótesis es correcta, Judas sería el único apóstol que no provendría de Galilea, una zona más sencilla y menos avanzada que Judea. Otra posible interpretación de la palabra Iscariote es que es un derivado del término griego sicarios, es decir, asesino, que se usaba genéricamente en tiempos de Jesús para indicar a quienes se oponían a la dominación romana con la guerrilla. En el grupo de los apóstoles, Judas tenía el papel de tesorero, es decir, administrador del dinero del grupo. En el Evangelio de Juan, se subraya cómo Judas se aprovechaba del encargo, robando el fondo común. En particular, su apego al dinero se destaca en el episodio de la mujer que rompe el frasco de aceite de nardo, de gran valor, para ungir a Jesús. Judas se enoja diciendo que se podía vender el aceite para sacar dinero para los pobres, pero el evangelista precisa que a Judas no le importaban los pobres, sino el dinero del fondo común. El papel de Judas volvió a ser objeto de estudio en 1978, con el descubrimiento de un papiro copto escrito en un contexto gnóstico llamado Evangelio de San Judas, en el que se esboza una interpretación muy diferente del personaje de Judas. Según el papiro, Judas no traicionó a Jesús, sino que hizo la voluntad de Dios. Jesús le habría revelado algunos secretos y Judas habría contribuido al arresto de Jesús para permitir que Cristo llevara a cabo el plan reservado. Sin embargo, esta interpretación no está respaldada por otras pruebas. Después de la resurrección, para preservar el número de apóstoles elegidos por Jesús, se identificó un sustituto de Judas, San Matías, quien fue elegido entre los discípulos más cercanos a Jesús para evangelizar junto al grupo de apóstoles.
A lo largo de los siglos, la figura de Judas se ha convertido en símbolo de traidores y ladrones. Dante Alighieri, en la Divina Comedia, encuentra a Judas en lo más bajo del infierno, reservado a los traidores. La traición de Judas a cambio de 30 denarios es precisamente el símbolo opuesto al de la cruz. El amor de Jesús no tiene medida, es un sacrificio por los demás, mientras que el gesto de Judas es maligno y materialista. Los evangelios cuentan cómo Judas se pone de acuerdo con los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús a cambio de 30 monedas de plata. Haciendo una comparación con las monedas modernas, podríamos decir que las 30 monedas corresponden a unos $3,000 contemporáneos. Esta fue la recompensa que movió a Judas en su traición, de la cual se arrepintió, devolviendo el dinero y quitándose la vida, tal como se narra en el Evangelio de Mateo y los Hechos de los Apóstoles. La traición tuvo lugar la noche de la Última Cena. Justo durante la Última Cena, Jesús dice que será traicionado por uno de ellos, causando consternación y dolor en los apóstoles. Jesús se dirige entonces directamente a Judas diciéndole: «Lo que vas a hacer, hazlo cuanto antes». Judas se va del grupo, mientras que los demás apóstoles no entienden la frase de Jesús, pensando que se trata de un encargo de tesorero. En muchas de las interpretaciones de la Última Cena, se puede reconocer al personaje de Judas porque se le representa con una bolsa de monedas en la mano. En algunos casos está sin aureola o se encuentra en un extremo de la mesa como para marcar su distancia interior del grupo de los apóstoles. El evento culminante de la traición de Judas es el beso, utilizado por Judas para indicar a los sumos sacerdotes a Jesús en Getsemaní. Judas utiliza este signo de afecto de manera falsa y contradictoria. Lo que debería expresar amor, el beso, se convierte en cambio en un instrumento del mal. La historia de la traición de Judas, como muchos de los episodios del Evangelio, se ha convertido en parte de la tradición popular y del sentir común. Todavía hoy se utiliza la expresión ser un Judas para señalar a alguien como traidor o ladrón, las dos características emblemáticas del personaje. Veamos ahora otra versión biográfica de Judas Iscariote que vale la pena analizar, aunque existen varios puntos de coincidencia entre lo que hemos abordado hasta ahora y lo que abordaremos a seguidas. Dice así: la traición de Judas a su maestro ha pasado a la historia como uno de los hechos más viles y despreciados. Sin embargo, muchos estudiosos y conocedores han destacado la figura del apóstol y amigo de Jesús, puesto que, sin este, la obra de Jesús no habría sido llevada a cabo. La traición, el dolor y la muerte eran acontecimientos claves en el plan de Jesús para poder cumplir con su misión como Salvador del hombre. Sobre la vida del apóstol se conocen pocos detalles con certeza, dado que tras la captura y muerte de Jesús, los relatos sobre este quedaron marcados por su crimen. La mayoría de estos relatos se tornaron novelescos, agregando detalles y anécdotas sobre la personalidad del apóstol que lo mostraban como una persona malvada. Tras unirse al grupo de seguidores cercanos a Jesús, Judas se convirtió en el tesorero del grupo y estrechó su relación con el maestro, quien lo veía como uno de sus apóstoles más cercanos, confiaba plenamente en él y le tenía gran estima. En algunos relatos sobre esto se menciona que Judas era el preferido del maestro. Sin embargo, su pasado y actitudes despertaron dudas en los otros apóstoles que le veían con recelo, en gran medida porque sospechaban que éste robaba dinero al maestro, hecho que ha sido comentado en la leyenda de Judas, obra de un escritor anónimo publicada en el siglo XIV. Junto a los otros apóstoles, Judas acompañó a Jesús en su peregrinación por Palestina, y con el paso del tiempo, llegó el momento en el que se desarrollaron los sucesos que marcaron la vida de Judas tras las acusaciones contra Jesús y la animadversión contra sus predicaciones. Judas fue convencido por los miembros del Sanedrín para traicionar a Jesús por 30 denarios. Más tarde, Jesús reunió a sus apóstoles para compartir con estos lo que sería conocido como la Última Cena, reunión en la cual se dio, según el cristianismo, la institución de la Eucaristía. Tras compartir el pan y el vino, llevó a cabo el lavatorio de los pies y seguido mencionó dos profecías. Estas eran la traición de uno de sus apóstoles y la negación de otro de estos,
profecías que se cumplieron poco tiempo después. Al terminar la reunión, Jesús y sus apóstoles salieron de Jerusalén. Más tarde, se desarrolla el inicio de la pasión de Cristo. Jesús oró en el Monte de los Olivos y seguido fue capturado por los miembros del Sanedrín que siguieron a Judas, apóstol que al darle un beso en la mejilla a su maestro, selló su destino. Jesús fue capturado y luego sentenciado a perecer en la cruz. Después de entregar a Jesús, Judas fue recompensado con 30 denarios. Pasado poco tiempo, se arrepintió de su traición. Intentó corregir su error devolviendo las monedas a los sacerdotes, pero estos no las aceptaron. Conociendo la magnitud de su pecado entonces, y desesperado por ello, terminó ahorcándose en un árbol. Con el paso del tiempo, se añadieron detalles a la historia del apóstol, como los datos compartidos por Jacobo de Voragine en la Leyenda Áurea, colección de relatos sobre vidas y leyendas de santos de mediados del siglo XIII. En esta se basó el escritor anónimo de la obra Leyenda de Judas, escrito en el que se comenta sobre la vida del apóstol. En la Leyenda de Judas, el autor menciona que los padres del apóstol, Rubén y Siborea, al ser advertidos en sueños sobre su hijo y la ruina que éste traería, decidieron abandonarlo en el mar. El niño sobrevivió llegando a la costa de la isla Iscariote, de donde, según estas versiones, proviene el nombre del apóstol. Allí fue educado por la reina de la isla y años más tarde asesinó al hijo de su protectora. Tras cometer tal crimen, huyó y se refugió en Jerusalén, ciudad en la que se unió al servicio de Poncio Pilato. Durante su servicio le fue ordenado conseguir frutas. Para llevar a cabo el pedido, mató al dueño de un huerto, el cual resultó ser Rubén, su padre. Tras la muerte de este, Pilato lo nombró dueño de la propiedad y lo casó con la hija del dueño. Poco tiempo después, se enteró del parricidio y el incesto. Para redimirse, se unió al grupo de seguidores de Jesús, convirtiéndose en discípulo y tesorero del grupo. Más tarde, continúa con su actuar robando a su maestro y luego le traicionó por dinero y, arrepentido por sus acciones, terminó ahorcándose. En 2006 fue revelado por National Geographic el Evangelio de Judas, documento descubierto en la década de 1970. Tras variadas evaluaciones, se confirmó la autenticidad del escrito, que contiene diversos detalles sobre la vida del apóstol y su relación con Jesús. En el documento escrito en copto, se comenta que fue Jesús quien le pidió a su apóstol más querido que lo traicionara, puesto que su traición era parte fundamental en el plan de Jesús. Era necesario que éste sufriera y muriera para así poder salvar al hombre y liberar al Espíritu Santo de su cuerpo mortal. Cabe mencionar que la Iglesia Católica no ha aceptado lo mencionado, pues no es uno de los evangelios canónicos, y su contenido dista de lo enseñado por la Iglesia sobre el apóstol. Ahora te corresponde a ti comentar sobre la vida de Judas Iscariote y sumarte al diálogo sobre este polémico personaje. ¿Traicionó a Jesús o solamente cumplió con ayudar al Mesías en su objetivo en la tierra? Porque si la Virgen María había existido, según la Biblia, hacía 1500 años cuando los españoles llegaron al denominado Nuevo Mundo, y ya su imagen había aparecido múltiples veces en el Viejo Mundo, solamente comenzó a aparecer en América con el arribo de los peninsulares europeos. La Virgen María, una figura fundamental dentro de la Iglesia Católica, la Madre Virgen de Jesucristo que ha sido venerada durante siglos, mediadora entre la humanidad y su Hijo y Dios. Sin ella, los postulados promulgados por el catolicismo se verían profundamente afectados. Su impacto en la vida de millones de personas fue y sigue siendo de grandes proporciones. Tanto es así que resulta muy difícil imaginar un número exacto de cuántas imágenes de la Virgen María han aparecido en América desde la llegada de los españoles en el siglo XV. Estas apariciones pueden clasificarse en varias categorías: imágenes encontradas, revelaciones místicas, esculturas o pinturas con fama milagrosa y representaciones creadas por los propios conquistadores o misioneros.
¿Por qué tantas apariciones de la Virgen María en América? ¿Cómo y por qué apareció y sigue apareciendo? ¿Cuántas imágenes de la Virgen María han aparecido desde la llegada del Imperio Español a lo que hoy conocemos como América? Pero más intrigante aún es, ¿por qué si la Virgen María había existido según la Biblia hacía 1500 años, cuando los españoles llegaron al denominado Nuevo Mundo, solamente comenzó a aparecer en América con el arribo de los peninsulares europeos? Hoy nos embarcaremos en este apasionante tema e intentaremos encontrar algunas respuestas a tan misterioso asunto y otros que iremos revelando a medida que nos adentramos en esta historia. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. Para conocer el impacto de las apariciones de la Virgen María en América, antes debemos conocer quién, cómo y por qué es tan importante esta mujer en el cristianismo. El relato de la concepción de Jesús por la Virgen María, según la tradición cristiana, no describe un proceso biológico en términos modernos, sino que se presenta como un acto sobrenatural y divino conocido como la encarnación. Este evento está documentado principalmente en los evangelios de Lucas y Mateo en el Nuevo Testamento. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a María, una joven virgen prometida en matrimonio a José, para anunciarle que había sido escogida para ser la madre del Hijo de Dios. Según el evangelio de Lucas, el ángel le dijo: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios». María, al escuchar la explicación del ángel, aceptó humildemente el plan divino con las palabras: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». Esto es considerado un acto de fe y obediencia total a la voluntad de Dios. Según la doctrina cristiana, Jesús fue concebido de manera milagrosa por obra del Espíritu Santo, sin intervención humana. Esto significa que no hubo un acto físico ni biológico como ocurre en una concepción natural. La naturaleza de este milagro se entiende en términos espirituales. Dios, en su omnipotencia, intervino directamente para que María concibiera a Jesús, quien es a la vez plenamente humano y plenamente divino. La Iglesia Católica y otras tradiciones cristianas sostienen que María permaneció virgen antes, durante y después del nacimiento de Jesús. Este concepto es conocido como la virginidad perpetua de María. La concepción virginal de Jesús simboliza su origen divino y su misión como el Mesías enviado por Dios. El acto de María, al aceptar el anuncio del ángel, es visto como un modelo de fe y confianza en Dios. La intervención del Espíritu Santo subraya que Jesús no es simplemente un profeta o maestro, sino el Hijo de Dios hecho hombre. Por todo esto, el milagro de la concepción de Jesús en María es un acto central en la fe cristiana y su explicación está profundamente arraigada en el lenguaje teológico y simbólico, más que en un análisis biológico o científico. Visto esto, ¿qué tipos de apariciones e imágenes relacionadas con la Virgen María han ocurrido? En primer lugar, tenemos las imágenes milagrosas encontradas. Estas imágenes suelen ser descubiertas de forma inesperada, a menudo en contextos cargados de significados religiosos. Por ejemplo, la imagen de la Virgen de Guadalupe, ocurrida en México en 1531, en la tilma de Juan Diego, es una de las más famosas. Otras, como la Virgen de la Caridad del Cobre en Cuba, supuestamente fueron halladas flotando en el mar, según algunas crónicas de la época. Muchas advocaciones de la Virgen María surgieron en respuesta a las necesidades espirituales y culturales de las comunidades locales. Por ejemplo, Nuestra Señora de Luján, en Argentina, una pequeña estatua que, según la tradición, detuvo milagrosamente una carreta en el siglo XVII. Nuestra Señora de Coromoto, en Venezuela, aparecida en el siglo XVII a un jefe indígena local. Nuestra Señora de Chiquinquirá, en Colombia, imagen restaurada milagrosamente en 1586.
Durante la evangelización, los misioneros españoles trajeron muchas imágenes de la Virgen María de Europa, como la Virgen del Pilar o la Virgen de Montserrat, y las adaptaron a las culturas indígenas. En algunos casos, estas imágenes fueron asociadas con milagros y pasaron a ser veneradas como locales. A lo largo de los siglos, se han documentado relatos de apariciones marianas. Muchas no están oficialmente reconocidas por la Iglesia Católica, pero han influido en la fe popular. Dada la vastedad del continente y los siglos de historia, es razonable suponer que hay cientos, quizás miles de imágenes asociadas con la Virgen María en América Latina. Algunas tienen un alcance local o regional, mientras que otras se han convertido en símbolos nacionales o internacionales. Por ejemplo, México cuenta con más de 30 advocaciones marianas reconocidas, además de la Virgen de Guadalupe. En Brasil, aunque es menos común que en países hispanohablantes, destaca Nuestra Señora de Aparecida. En los Andes hay múltiples advocaciones vinculadas a tradiciones indígenas. Las imágenes de la Virgen María han jugado un papel fundamental en la construcción de la identidad religiosa y cultural de América Latina. A menudo son vistas como mediadoras entre las culturas indígenas y europeas, integrando elementos simbólicos prehispánicos con el catolicismo. Analicemos ahora el contexto de la vida y la muerte de la Virgen María, que no están detallados explícitamente en la Biblia, pero la tradición cristiana y algunos textos apócrifos ofrecen información que ha sido ampliamente interpretada y venerada a lo largo de los siglos. No hay un consenso exacto sobre los años en que vivió María, pero se estima que nació alrededor del año 18 o el 20 a.C. en Nazaret, Galilea, y que murió entre los años 40 y 60 después de Cristo. Estas fechas se calculan en relación con la vida de Jesús, quien según la mayoría de los estudiosos nació alrededor del año 6 al 4 a.C. y murió entre los años 30 y 33 después de Cristo. ¿Y cómo y dónde murió la Virgen María? En las tradiciones orientales, especialmente en la Iglesia Ortodoxa, se cree que María no murió en el sentido físico, sino que experimentó la dormición, término dado a un supuesto sueño profundo tras el cual su cuerpo fue llevado al cielo. Este evento se conmemora como la fiesta de la dormición de la Virgen en el cristianismo oriental. Por su parte, la Iglesia Católica enseña que al final de su vida terrenal, María fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Esto se llama la Asunción de María, proclamada como dogma de fe por el Papa Pío XII en 1950. No se especifica en el dogma si María murió antes de ser asunta, pero muchas tradiciones sugieren que sí murió y fue resucitada inmediatamente por Dios antes de su asunción. Existen dos lugares principales que reclaman ser el sitio donde María vivió sus últimos días. Uno de ellos es Éfeso, en Turquía. Según la tradición, el apóstol Juan la llevó allí después de la crucifixión de Jesús, cumpliendo el mandato de Jesús en la cruz cuando dijo: «He aquí tu madre». Otra tradición afirma que murió en Jerusalén, donde su tumba vacía es venerada en el Valle de Cedrón, cerca del huerto de Getsemaní. ¿Y cómo fue su muerte o transición? Algunos textos, como el Evangelio de Pseudo Mateo y el Tránsito de María, ambos textos considerados apócrifos, describen que los apóstoles se reunieron milagrosamente en torno a su lecho de muerte. Jesús apareció entonces para recibir su alma y más tarde su cuerpo fue llevado al cielo. La tradición enfatiza que María no sufrió corrupción en su cuerpo debido a su pureza y su papel único como la Madre de Dios. La muerte o dormición de María es entendida como un misterio que subraya su cercanía con su Hijo, Jesús, en su misión redentora. Su asunción refleja la promesa de salvación y resurrección para toda la humanidad. Llegamos entonces al momento más intrigante de toda esta historia. ¿Por qué si la Virgen María murió y fue al cielo aproximadamente 1500 años antes del arribo de los españoles a lo que hoy conocemos como América, nunca se le apareció su imagen a los indígenas precolombinos? Ya la imagen de la Virgen María había aparecido en múltiples lugares europeos en los que existía la fe católica, sin embargo, no en América. ¿Por qué solamente comenzó a aparecer durante el proceso de conquista de los nuevos territorios?
Intentemos encontrar respuestas a estas enigmáticas interrogantes. Antes de la llegada de los europeos, las culturas precolombinas tenían sus propias tradiciones religiosas profundamente enraizadas, con dioses y figuras relacionadas con la naturaleza, la fertilidad y la guerra. Con la conquista, los españoles introdujeron el cristianismo y con él la devoción mariana como una de las principales herramientas de evangelización. Los misioneros utilizaban la imagen de la Virgen María como símbolo maternal y protector, un concepto que podía resonar con los valores de las culturas indígenas. Por ejemplo, las diosas como Tonantzin, en México, deidad de la fertilidad y la tierra, fueron reinterpretadas como equivalentes a la Virgen María, facilitando la aceptación de la nueva fe. Uno de los ejemplos más emblemáticos es la aparición de la Virgen de Guadalupe en México. Veamos ahora algunas apariciones marianas y su relación con la fe popular en América. Uno de los ejemplos más emblemáticos es la aparición de la Virgen de Guadalupe en México. Según la tradición, la Virgen se apareció al indígena Juan Diego en el cerro de Tepeyac, un lugar asociado previamente con el culto de Tonantzin. Esta aparición consolidó el sincretismo religioso, uniendo elementos indígenas y cristianos. Las historias de apariciones se extendieron por América y cada región desarrolló su propia advocación mariana. Por ejemplo, la Virgen de Copacabana en Bolivia o la Virgen del Rosario en Guatemala. Esto reforzó el sentido de identidad religiosa local. Desde el punto de vista cristiano, se interpreta que las apariciones de la Virgen y la proliferación de sus imágenes en América son un signo de la acción divina en la evangelización del continente. María, como Madre de Jesús y mediadora, habría tenido un papel especial en acercar a los pueblos indígenas a la fe cristiana. Para los creyentes, la Virgen María simboliza la universalidad de la Iglesia y su capacidad de adaptarse a diversas culturas y contextos históricos. Las imágenes de la Virgen se integraron al imaginario colectivo indígena como una continuación simbólica de las figuras maternales prehispánicas. La Virgen María fue vista no solo como una figura cristiana, sino como una protectora de las comunidades locales. Algunos estudiosos críticos han argumentado que la proliferación de imágenes marianas también fue utilizada como una herramienta de control y unificación bajo el dominio colonial. Las imágenes de la Virgen ayudaron a establecer un sentido de autoridad religiosa y cultural centralizadas. Con la llegada de los españoles, los artistas indígenas comenzaron a ser instruidos en técnicas europeas de pintura y escultura, lo que llevó a una amplia producción de imágenes religiosas, incluidas las de la Virgen. Esto explica la rápida expansión de su culto visual. Las representaciones de la Virgen en América a menudo incluyen elementos de las culturas indígenas, como trajes, colores y símbolos locales, lo que facilitó sin dudas la aceptación de su imagen. La ausencia de imágenes marianas en la época precolombina y su rápida proliferación tras la llegada de los españoles puede entenderse como el resultado de un complejo proceso de encuentro cultural, evangelización y sincretismo. Para los creyentes, podría interpretarse como una señal de la providencia divina en la historia. Para los historiadores y antropólogos, es un ejemplo fascinante de cómo las religiones se adaptan y transforman al interactuar con nuevas culturas. ¿Y qué opinas tú? ¿Cuál crees que sea la razón por la que antes de la llegada de los españoles, la Virgen María jamás se le apareció a ninguna de las civilizaciones precolombinas? Muchas personas se preguntan por qué la Semana Santa cambia tanto de fecha. Pues bien, en este video conocerás los detalles. La Semana Santa es la conmemoración histórica cristiana de la Pasión de Cristo, que conmemora la última cena de Jesús de Nazaret. Aunque la mayoría de los años la Semana Santa cae a primeros de abril, las fechas de esta festividad religiosa varían mucho de un año a otro. A diferencia de las festividades de Navidad, que tienen un día concreto marcado en el calendario, al acercarse la Semana Santa cada año resurgen las mismas preguntas. ¿Cuándo cae este año? ¿En marzo o abril? ¿Será el lunes festivo o tan solo de viernes a domingo? Las respuestas cambian de un territorio a otro y sobre todo
de un año a otro. Pero, ¿por qué sucede esto? La Pascua cristiana simboliza el día en el que se celebra la resurrección de Cristo y se celebra siempre en domingo, según lo recogido en el pasaje de la Biblia en el que se relata la última cena, cuando Jesús reunió a sus discípulos por última vez justo antes de morir en la cruz. La conmemoración de esta semana sagrada se inicia el domingo que conmemora la entrada de Jesús a Jerusalén. Según narra la Biblia, fue recibido por una gran multitud y es lo que conocemos como Domingo de Ramos. El lunes se recuerda cómo Jesús, al visitar a la casa de Lázaro, mandó un mensaje en contra de los que utilizaban la palabra cristiana como el pretexto para vender. El martes se recuerda cómo Jesús anunció la traición de los apóstoles Judas y Pedro, y el jueves, considerado el tercer día de la Semana Santa, tuvo lugar la última cena, en la que lavó los pies de cada uno de ellos y realizó una metáfora con un trozo de pan y una copa de vino como su cuerpo y su sangre, un momento conmemorado en las misas cristianas. El viernes, la Semana Santa conmemora la crucifixión de Jesús, que tras ser capturado fue azotado y crucificado. El sábado está considerado como un día de luto y por último, el domingo de resurrección, la tradición cristiana celebra que Jesús resucitó. El domingo de resurrección pone fin al período de Cuaresma, que se inicia 40 días antes, el miércoles de ceniza, y que es el período de ayuno y abstinencia del cristianismo. A lo largo de los años, la Pascua y la Semana Santa se han fusionado con las celebraciones paganas de primavera. Las tradiciones populares incluyen la visita del conejo de Pascua, un símbolo popular de la primavera que lleva huevos que simbolizan la nueva vida. Una teoría sostiene que la tradición se originó en Alemania, pero los expertos aún no se ponen de acuerdo en ello. En cualquier caso, la caza de huevos de Pascua, la decoración de huevos y el consumo de dulces son una parte importante de la fiesta moderna de Pascua que se celebra en el mundo anglosajón, sobre todo en Estados Unidos y Reino Unido. La variación de las fechas se debe a que la Semana Santa siempre se celebra en función de los ciclos lunares y la primavera, en lugar de seguir nuestro calendario habitual que sigue la periodicidad solar. Por tanto, el inicio de la Semana Santa se celebra en función del Domingo de Resurrección, que corresponde al siguiente domingo después de la primera luna llena de primavera, y por esta razón, cada año da comienzo en un momento diferente de nuestro calendario solar. El equinoccio de primavera se suele situar entre los días 19 y 21 de marzo en el hemisferio norte, pero tampoco tiene una fecha fija debido a que la Tierra tarda 365 días y 6 horas en dar una vuelta completa al Sol, por lo que el movimiento no coincide con el calendario gregoriano que utilizamos en la actualidad. Para corregirlo, cada 4 años se suma un día al calendario en lo que llamamos año bisiesto. Aunque no exista una fecha fija del inicio de la primavera, sí suele situarse aproximadamente con un margen de diferencia relativamente pequeño. Sin embargo, al calcular la siguiente luna llena a la entrada de la primavera, sí se producen grandes diferencias entre los diferentes años, ya que las lunas llenas suceden cada 29,5 días, un ciclo que no se ajusta a nuestro calendario mensual y que puede suceder muy cerca del inicio de la primavera o hasta casi un mes más tarde. A pesar de las variaciones del calendario lunar, la Pascua cristiana siempre se celebra entre el 22 de marzo y el 25 de abril. Estas fechas se repiten en un ciclo de 5,7 millones de años, siendo el 19 de abril la fiesta más frecuente para la celebración del Domingo de Resurrección. Cabe preguntarse, sin embargo, ¿por qué la Semana Santa se ajusta a los ciclos de la luna llena? Esta respuesta tiene su origen en que los cristianos, para celebrar la festividad, acudían a los evangelios para determinar la muerte de Cristo, que se produjo el día de la Pascua judía, que se rige en función del calendario lunar. El hecho de que se celebre siempre en domingo es una consecuencia del primer concilio de Nicea, celebrado en el año 325.
que determinó que la festividad siempre fuera en este día sagrado de la semana y que así no coincidiese con la Pascua judía. Con el objetivo de celebrarla una vez al año, estos factores llevaron al acuerdo de que fuera el primer domingo tras la primera luna de primavera. Históricamente, la Pascua judía, también conocida como Pesaj en hebreo, era una celebración de la libertad del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto relatada en el Antiguo Testamento. La Pascua judía se celebra cada año el día 15 del mes hebreo de Nisan, que empieza en la primera luna llena de primavera. Según los evangelios, fue precisamente en Pesaj cuando Jesús se reunió para la última cena. Pero, ¿cómo surgió la tradición de la Semana Santa? Es en el Concilio de Nicea I, en el año 325, donde se llega finalmente a una solución para este asunto. En él se estableció que la Pascua de Resurrección había de ser celebrada cumpliendo unas normas: que la Pascua se celebrase en un domingo, que no coincidiese nunca con la Pascua judía, que se realizaba independientemente del día de la semana. De esta manera, se evitarían paralelismos o confusiones entre ambas religiones, y que los cristianos no celebrasen nunca la Pascua 2 veces en el mismo año. Esto tiene su explicación porque el año nuevo empezaba con el equinoccio de primavera, por lo que se prohibía la celebración de la Pascua antes del equinoccio real, o sea, antes de la entrada del sol en Aries. No obstante, siguió habiendo diferencias entre la Iglesia de Roma y la Iglesia de Alejandría. Si bien el Concilio de Nicea dio la razón a los alejandrinos, estableciéndose la costumbre de que la fecha de la Pascua se calculaba en Alejandría, que lo comunicaba a Roma, la cual difundía el cálculo al resto del cristianismo. Finalmente, Dionisio el Exiguo, en el año 525, desde Roma, convenció de las bondades del cálculo alejandrino, unificándose al fin el cálculo de la Pascua cristiana. La Pascua de Resurrección es el domingo inmediatamente posterior a la primera luna llena tras el equinoccio de marzo, y se debe calcular empleando la luna llena astronómica. Por ello, puede ocurrir no antes del 22 de marzo y el 25 de abril como máximo. Es importante señalar que esta tradición milenaria de fijar a la Semana Santa según el calendario lunar podría cambiar, ya que en el año 2015 el Papa Francisco comunicó la idea de establecer la segunda semana de abril como una fecha fija para celebrar cada año esta festividad, algo que sin embargo no se ha llevado a cabo de momento. ¿Conocías la historia de la Semana Santa? ¿Sabías las razones de sus constantes cambios de fecha? Deja tu comentario y comparte este video en tus redes sociales para que más personas puedan verlo. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones. Y regálanos un like. Pronto, volvemos con más.